días, tardes, ya nos tocó la hora del almuerzo. Entonces, vamos a hacer algo resumidos, por decirlo de alguna forma, algo express, mientras podemos continuar con este evento y con lo que sigue, que ya estamos llegando a su final. Nos acompañan en este panel tres figuras. Juan José Rodríguez, no lo conocen, Juan José es abogado especializado en Derecho Comercial, profesor de la Universidad Externada, con una amplísima experiencia en asuntos societarios en todos los niveles y ámbitos, desde la práctica privada, pasando por la superintendencia y por la academia. Mónica Tovar. Mónica es abogada javeriana, especialista en seguros y derecho societario, profesora de la Javeriana, profesora de la Universidad de Rosario y también experimentada abogada que tiene o ha tenido un magnífico rol tanto en la academia como en la práctica privada y muy recientemente en la Superintendencia de Sociedades. Y bueno, con broche de oro Andrés Parias, que nos acompaña, también abogado comercialista, también profesor de Derecho Societario en diferentes universidades y con una super experiencia también en la academia y en la práctica de la firma Esguerra Asesores Jurídicos. Pues bueno, doctores, el artículo 24 del Código General del Proceso, una norma que nos llevó a las funciones jurisdiccionales de las superintendencias, ya cumple 10 años y es bien interesante empezar a hacer balances, o por lo menos continuar haciendo balances de qué tanto ha servido esas funciones jurisdiccionales de las superintendencias de sociedades. Y aunque sea un lugar común, yo creo que vale la pena arrancar preguntándonos por pros y contras. Yo sé que ha sido la nota común de lo que hemos venido hablando durante estas jornadas, pero doctora Mónica, pros y contras. Gracias, Juan Guillermo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en estos últimos minutos del panel. Sabemos que es una hora difícil, pero bueno, esperamos no decepcionarnos con nuestra intervención. Realmente creo que en un principio hay que empezar por decir que de alguna manera se tomaron decisiones que fueron muy positivas, tanto para nuestro sector empresarial como para el derecho societario colombiano, al haberse otorgado facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades. Y creo que en ese sentido, pues digamos que los ejemplos para demostrar que fue un gran acierto por parte del legislador y digamos que del gobierno nacional al haber reestructurado la superintendencia para que pudiera cumplir con estas facultades, pues es precisamente el hecho de que el derecho societario hoy en día ha tomado una gran relevancia en el ámbito académico. Hoy en día los jóvenes están interesados en conocer las decisiones de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y se han creado muchos espacios académicos en las distintas universidades para poder debatir sobre estos asuntos que puso de presente la Superintendencia de Sociedades en un foro de carácter nacional al que es muy fácil tener acceso y desde el cual es muy fácil, digamos que, divulgar tanto al sector empresarial como pues, al mundo del derecho las decisiones y los aspectos que se debaten al interior de la superintendencia. Entonces creo que en ese sentido pues, se enriqueció la cultura jurídica de nuestro país en materia comercial. También se abrieron debates muy interesantes dentro de los cuales podemos tener distintas posturas en este mismo panel, pero creo que por lo menos el hecho de que se hayan abierto esas discusiones y se hayan tomado decisiones que definieran en un sentido o en otro cómo deben interpretarse nuestras normas societarias, pues le da seguridad al sector empresarial colombiano sobre cómo debe actuar y cómo debe, pues, digamos que, desarrollar pues, sus negocios. Entonces yo creo que de todas maneras en un principio fue un gran acierto. Creo que los 10 años de decisiones de la Superintendencia de Sociedades en los que se ha mantenido una línea que pues, por muchos puede ser criticada la palabra de precedente en la interpretación de cada una de las acciones societarias que nos fueron dadas como facultades por parte del Código General del Proceso, pues ha creado seguridad jurídica, ha creado la posibilidad de que empresarios de todas las dimensiones y de todos los tamaños puedan acceder a un juez especializado en esta materia.
para que pueda definir de manera, además, no solamente técnica y especializada, sino con muchísima celeridad estos asuntos. Por supuesto que nos hemos venido encontrando también con las dificultades que trae el propio éxito que ha tenido la delegatura en el sector empresarial, y pues digamos que la superintendencia en algunos momentos ha carecido de los recursos suficientes para responder con la misma celeridad al sector empresarial en ese sentido, pero creo que el balance debe ser positivo en este momento. Realmente, y uno de los temas que se han tocado mucho en estos paneles ha sido el riesgo de la falta de imparcialidad del juez y la intromisión de la policía, digamos que de la calidad de policía administrativa de la superintendencia en esa independencia judicial. Y yo creo que más allá, digamos que de que el juez sea nombrado por el superintendente de sociedades o sea nombrado por un órgano independiente, o sea, producto de un concurso, finalmente yo creo que lo que más protege la imparcialidad y la independencia del juez es que el juez de cierta manera también esté atado a un precedente y a la manera, digamos que técnica y especializada en la que la superintendencia reiteradamente ha resuelto cada uno de los asuntos que se le han puesto en su conocimiento. Yo creería que el hecho de que la superintendencia haya podido desarrollar estas líneas de interpretación, que en un principio pudieron llegar a ser muy controversiales, hoy en día algunas de ellas y las más importantes están, digamos que respaldadas por decisiones de la Corte Suprema de Justicia, hace que independientemente de quien se siente en esa silla de superintendente delegado o en las direcciones que tienen facultades jurisdiccionales, pues tenga cierto nivel de respeto por esas decisiones y por ese precedente tan estricto y tan juicioso que se ha creado en la materia en estos últimos 10 años, y de esta manera pues tenga que garantizar esa independencia hacia el futuro. También creo que es mucho más fácil para el sector empresarial y para los usuarios de la superintendencia llamar la atención del gobierno sobre cualquier tipo de desviación en esas decisiones, que si fuera una decisión que simplemente estuviera tomando uno más de todos los jueces civiles del circuito que existe en Colombia en los casos en los que sus jueces no actúen de manera imparcial. Entonces, pues creería, por ejemplo, que el hecho de haber creado una estructura para interpretar las normas sustanciales del derecho societario, por ejemplo, digamos que en el caso de la acción de abuso del derecho de voto, en la que la superintendencia ha sido enfática en decir hay dos elementos que son muy importantes para determinar si una decisión social fue abusiva o no. Hay que mirar el elemento objetivo, que es si se causó un perjuicio a la compañía o si se está causando un perjuicio a los accionistas, pero también hay que sumarle un elemento subjetivo, que es ver si ese perjuicio es injustificado, si ese perjuicio se causó con el propósito ilegítimo de causar un daño o con el propósito de crear una ventaja injustificada a favor de quien tomó la decisión. Entonces hay un abuso del derecho de voto. En la medida en la que de manera técnica se han determinado los elementos de esa acción, pues digamos que es muy fácil para los empresarios poder prever en un futuro cómo puede ser una decisión de la superintendencia relacionada con la manera en la que se toman decisiones al interior de la empresa, y también digamos que para el juez es una línea muy clara la que debe recorrer para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, pues yo creería que en un principio estamos frente a muchísimos aciertos que han hecho que pues, la superintendencia de sociedades tenga el rol que tiene hoy en día en materia jurisdiccional de cara, pues digamos que al desarrollo de doctrina y pues de jurisprudencia en el país. Y tomando precisamente eso último, ¿será que uno puede hablar de un nuevo orden en las fuentes del derecho societario? Y la pregunta tal vez para Juan José. Mónica. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Nicolás Pájaro y a las directivas por la invitación, a ustedes por su presencia y a los compañeros del panel por enriquecer la discusión. Me sentaron aquí, doctor Gustavo, porque creo que aquí sientan a los mayores, ¿no? En el centro. Entonces, yo voy a contar, ahora me recuerda qué es lo que me acabo de preguntar, ya se me olvidó. Pero, o escuchando a Mónica, yo diría, como buen abogado, depende. Sí, pero no, en la óptica como se mira. Y aquí voy y arranco un poco el debate porque le debías presentar unas propuestas que ustedes han puesto las distintas. Mónica ha hecho mucho énfasis en la tesis
del abuso del derecho. Y allí la superintendencia, a mi modo de ver, como es la autora de este artículo 24, se ha embelesado con su juguete, que es el artículo 24. Lo digo con mucho afecto y con mucho respeto. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho, esa acción de abuso del derecho es distinta a la impugnación propia, porque la impugnación, como lo decía Mónica, es por aspectos meramente formales. ¿Qué encuentro yo aquí? Yo encuentro aquí, digamos, que el tema no es tan plano. Y no es tan plano porque si uno mira la norma, hace referencia a los actos de abuso. Dice, la declaratoria, perdónenme aquí, la declaratoria de nulidad de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto, cierro comillas. Esto desde el punto de vista de la disciplina sustancial es una nulidad. Y si yo voy al 190 del Código de Comercio, me dice a mí, las decisiones son nulas cuando transgreden normas imperativas o cuando tienen objeto o causa ilícita. Entonces, yo creo que aquí uno podría explorar el tema de que lo que se trata es de una acción, de una derivación del 190, pero no de una autonomía propia. Simplemente planteo la discusión. ¿Esto a qué me lleva a la pregunta que me han hecho? Yo sí creo que aquí estamos frente a un tema de fuentes y es una preocupación que tengo. Y es una preocupación porque si uno ve, primero hay que reconocer todo el esfuerzo académico y doctrinario que ha hecho la superintendencia para construir su postura. Es impresionante, listo. Pero si ustedes miran la bibliografía, Mónica me corrige, en un gran porcentaje es extranjera, particularmente anglosajona, ¿verdad? Entonces, mi preocupación es, estamos fallando pleitos en Colombia con base en precedentes, porque además se han citado precedentes del derecho norteamericano, no precedentes del derecho local, ¿verdad? Y eso a mí me lleva a mirar si efectivamente las fuentes que se están utilizando, que son muy enriquecedoras, reitero y resalto, son las adecuadas o no son las adecuadas. ¿Por qué no utilizar toda la jurisprudencia por demás enriquecedora del derecho colombiano sobre la teoría del abuso del derecho y no venir y traer otras jurisprudencias de otros países y de otros sistemas jurídicos? Y aquí yo, por ejemplo, tengo una inquietud. Todos hablamos de la regla de discrecional de los administradores, la discrecionalidad, el business judgment rule, y todos repetimos, y yo pregunto, ¿esa regla está incorporada en el sistema positivo colombiano? O más bien, ¿cómo vamos a juzgar la responsabilidad de los administradores? ¿Con el concepto clásico de culpa? ¿O cómo vamos a entender esa responsabilidad de los administradores del artículo 200 y los deberes de diligencia, de lealtad, ¿verdad? En ese sentido. Yo creo, no sé si con esto. Sí. Andrés, ¿cómo lo ve? Sí. Okay. Bueno, yo creo que el balance de la atribución de funciones jurisdiccionales a las superintendencias sociales es, en términos generales, muy positivo. Como destacaba Mónica, cuando yo estudié en Derecho de Sociedades, me pareció la verdad que era pasante de la superintendencia, pero en ese momento, hace 20 años, además hice mi tesis sobre las funciones jurisdiccionales. Ustedes van y miran eso, de lo cual me arrepiento, pero es un dejado de piropos a la superintendencia. En ese momento, hace 20 años, el buen abogado societario era el tipo que iba a una asamblea y ladraba, y se sabía cuándo la asamblea era ineficaz, cuándo era nula, etc. Y eso era todo el derecho de sociedades hace 20 años. Vino la jurisprudencia de la superintendencia de sociedades y, por supuesto, la ley SAS,
a remozar, a dinamizar el derecho de sociedades y hacer que sea un derecho vivo, y ya uno no para el pleito y la ineficacia de una decisión. Eso sigue siendo importante, pero pues ya hay mecanismos efectivos para afrontar los problemas de agencia del derecho de sociedades, y ese es el gran legado de la superintendencia. No obstante, creo que es hora de hacer una pausa y repensar las funciones de la superintendencia. Primero, lo que se ha dicho de la independencia me parece grave, particularmente en un momento donde la superintendencia puede ser moneda de cambio en negociaciones digamos políticas. Me preocupa muchísimo eso, sin duda. Y segundo, y es un tema mucho más estructural, lo que se necesita en derecho societario es una jurisdicción especializada en sociedades, y no la tenemos. Bien, tenemos la superintendencia como juez de primera instancia, tenemos un Tribunal Superior de Bogotá que adolece, a mi juicio, de su sala civil, con el mayor respeto de sus magistrados, pero dos grandes defectos. Primero, una falta absoluta de respeto por su propio presidente. Yo les digo con sinceridad, yo le digo a un cliente, no tengo ni idea qué va a decir el Tribunal Superior, porque es que ha cambiado 3 veces de posición sobre la ineficacia en tales casos, sobre la nulidad. Le dije, puede salir con una barbaridad como la vez que dijo que el domicilio de sociedades era la dirección del que salía ahí, entonces toca hacer la asamblea en el apartamento 403, porque es que ese es el domicilio de la sociedad, la dirección que sale en la Cámara de Comercio. No hablemos de los bandazos sin siquiera sonrojarse, como fue el caso de Alimentos Bonfillo y el Éxito, cuando cambia radicalmente su jurisprudencia sobre el 433, etc. Entonces creo que es momento de hacer una pausa, asegurar la imparcialidad, la independencia de la superintendencia, no quitar las funciones funcionales, y crear realmente una jurisdicción especializada en derechos sociedades, que es el requisito sine qua non para poder traer al derecho societario colombiano, que se llama el trasplante legal estructural, figuras foráneas que a veces no son tan compatibles con nuestro derecho, que son traídas del derecho anglosajón al derecho continental europeo. Tienes que tener unos tribunales que sepan interpretar esas normas, hacerlas compatibles con nuestro derecho continental europeo, pero que sean jueces especializados en eso. Un juez que está decidiendo divorcios, pero que también está decidiendo asuntos empresariales en segunda instancia, pues no es el idóneo para fallar estos procesos. Entonces ahí debe haber sin duda un replanteamiento. Uno de esos problemas que tienen esos, que usted decía trasplantes, que me parece que además que es una palabra bonita, yo lo llamaría platanización. Esa platanización que de alguna forma estamos haciendo de conceptos extranjeros, digamos que, y especialmente Estados Unidos, tiene sentido en una jurisdicción donde la regla de precedentes es la nota común, pero no sé qué tanto hoy podemos hablar de una regla de precedente en materia societaria gracias al Código General del Proceso y estas atribuciones, jurisdicciones de la superintendencia. Entonces, pregunta para todos: hoy podemos hablar de una regla precedente que va a seguir la superintendencia, los jueces civiles y el tribunal. Gracias, Juan Guillermo. Pues bueno, yo traje aquí una presentación como para que nos apoyáramos en algunos temas que me parecen interesantes. Y creo que aquí estamos hablando mucho de la responsabilidad del administrador y de la regla de la discrecionalidad, y me parece que es el punto perfecto para hablar de este asunto del precedente, porque ya tenemos un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en este sentido. Entonces, básicamente, digamos que tenemos claro que hay una norma, que es el artículo 200 del Código de Comercio, que dice que los administradores son responsables de los perjuicios que le causen a la sociedad o a terceros con sus actuaciones. Tenemos unas normas, digamos que un catálogo de deberes legales de esos administradores sociales, dentro de los cuales digamos que los grandes deberes son el deber de cuidado y el deber de lealtad. La superintendencia en sus pronunciamientos, y digamos que yo, por no ser irrespetuosa de las altas cortes, trato de decir siempre en todos los antecedentes judiciales reiterados en los que se ha pronunciado sobre este tema, ha sido enfática en hacer un análisis técnico de esos deberes de responsabilidad de los administradores, y en esa medida pues los ha dotado de contenido, porque pues digamos que es claro que las normas jurídicas
están en el papel, digamos que tenemos nuestra ley 222, que es una norma muy colombiana, y tenemos nuestro código de comercio con el que llevamos desde el año 71, pero claramente la interpretación de esas normas jurídicas pues hay que llenarla de contenido, y ahí es donde los jueces tienen un papel fundamental. Entonces, en esa medida, simplemente lo que hizo la Superintendencia de Sociedades fue decir, ok, cuando se refieren a que los administradores deben actuar con la diligencia, porque estamos hablando del deber de cuidado, de un buen hombre de negocios, ¿qué significa ser un buen hombre de negocios en el año 2012? Ser un buen hombre de negocios en el año 2012 es actuar con la diligencia de un buen padre de familia, entonces tengo que ser absolutamente cuidadoso y protector de los activos sociales como lo haría un buen padre de familia que es un hombre muy prudente y diligente, o digamos que más allá del buen padre de familia, que digamos que es una diligencia superior la que se le exige al administrador. ¿En qué momento esa diligencia superior que se le está exigiendo al administrador con ese parámetro objetivo de conducta del buen hombre de negocios raya con lo que se espera de un buen administrador en el sector empresarial y con lo que esperan los accionistas de ese buen administrador? ¿En qué momento la definición del buen hombre de negocios es la misma para todos los magistrados de la Corte Suprema y para todos los magistrados del tribunal y para todos los jueces del circuito? Estoy segura que si ustedes le preguntan hoy en día a 10 jueces civiles del circuito qué es un buen hombre de negocios, cada uno les va a dar una definición diferente, porque es que precisamente esos parámetros de conducta a lo que llevan es a que se vuelva un aspecto totalmente subjetivo para cada quien de determinar quién es un buen hombre de negocios. Entonces, ¿qué dijo la Superintendencia de Sociedades? Dijo, un buen hombre de negocios es aquel que debe correr riesgos para poder generar utilidades a la compañía y para poder, digamos que satisfacer ese interés de los inversionistas en la sociedad. Entonces, en la medida en que ese buen hombre de negocios es una persona que asume riesgos, pues yo no puedo seguir con esta interpretación de que tiene que ser una persona absolutamente prudente y cautelosa al momento de tomar decisiones. Incluso yo no puedo darle al juez la facultad de que examine a posteriori la conducta que un administrador tuvo que tomar en caliente en medio de, digamos que la celeridad y la rapidez con la que funciona el mundo de los negocios. Entonces, simplemente para llenar la interpretación de ese criterio legal del buen hombre de negocios, la Superintendencia dijo, vamos a adoptar la regla de la discrecionalidad, que básicamente lo que hace es decir, los jueces vamos a respetar las decisiones de negocios que tomen los administradores sociales en la medida en la que no violen la ley, ¿cierto? Si hay una norma legal que obliga a un administrador a hacer algo y ese administrador viola la norma, pues claramente tiene que haber una violación al deber de diligencia del administrador, o en la medida en la que no incurra en una violación al deber de lealtad, porque digamos que ahí estaría yendo en contra de los intereses de la sociedad y en contra, digamos que, de los intereses que debe proteger en primera instancia. Entonces, pues básicamente la Superintendencia hizo esta interpretación, fue supremamente controversial en los primeros años en los que la hizo, fue reiterativa en la, digamos que, creación de este antecedente judicial, y llegamos finalmente a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que, si no estoy mal, fue en el 2018, 19, en el 20. O sea, digamos que 8 años después, en los que finalmente la Corte Suprema de Justicia dijo, esta es una interpretación lógica, razonable, que va acorde con nuestro sistema jurídico, y pues realmente no es que estemos cambiando las normas colombianas, sino que las estamos dotando de una interpretación acorde con los tiempos actuales y con la manera en la que pues, hemos adoptado un sistema de mercado y debemos proteger a los empresarios. Entonces, pues realmente en ese sentido tenemos un precedente claro, pero fíjense todo el tiempo que tardó la Corte Suprema de Justicia en pronunciarse sobre este tema. Si los empresarios hubieran quedado esperando que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara, nos hubieran dado hasta el 2020 para que se pudiera, digamos que, llenar ese vacío que existía en nuestra legislación y esa, digamos que, falta de claridad para el administrador de cómo debe ser su gestión, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido todos estos antecedentes han venido sumándose y será cuestión de tiempo, lastimosamente, para que se pueda decir hay precedente judicial en sentido estricto, pues tiene que pasar muchos años para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Juan José. Gracias. A ver, yo quisiera empezar por esto. El artículo 24 del Código General del Proceso no es un tema solo de competencia, es una norma de carácter sustancial. Empecemos por ahí. ¿Y qué hace ese artículo 24 del Código General del Proceso? Generalizar, o más bien ampliar los focos de atención de la problemática societaria
del tipo de la SAS a todos los tipos societarios, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos allí que allí la competencia se amplía, hablo de competencia, es decir, los asuntos se amplían con una transpolación de las normas de la SAS. Me refiero, por ejemplo, a la acción de abuso del derecho, me refiero a la acción de desestimación de la personalidad jurídica, etc. Entonces, esa es una norma de carácter sustancial que además la superintendencia se ha encargado de desarrollarla, de defenderla, y aquí escuchando a Mónica, sí, pasaron 8 años y digamos, nosotros no teníamos antes una jurisprudencia consolidada en materia societaria. Había algunas referencias de unos tribunales de arbitramiento importantes, pero aisladas, ¿verdad? Y había una que otra sentencia de la Corte, recuerdo la de Carlos Esteban Jaramillo, que fue la primera, sobre cómo se entendía el artículo 200 de la ley del Código de Comercio sobre responsabilidad de administradores. Hoy nosotros tenemos, digamos, unas posturas de la superintendencia refrendadas, digamos, en el sentido de cómo se entienden cada una de esas reglas del derecho societario, con una ventaja y con una desventaja, si vamos a hablar de los temas de precedente. Es decir, aquí uno no puede sentarse a mirar el escenario hoy, como decía el doctor Gustavo con acierto, bajo la administración de qué delegado se hizo esto, se hizo aquello. Pero de una u otra forma, a mí no me parece tan malo el hecho de que el tribunal intervenga. ¿Por qué? Porque, digamos, en ciertas ocasiones, y estrenando el juguete del artículo 24, los temas de procedimiento fueron manejados, lo digo con afecto y con respeto, muy ligeramente, ¿verdad? ¿Qué hace el tribunal? El tribunal tiene una visión distinta, ¿verdad?, para efectos de la construcción del precedente, y a mi modo de ver termina siendo más garantista. Ya digamos que los planetas se han ido alineando y ya el tema procesal se maneja de otra forma, lo cual resulta, digamos, bien garantista para el usuario. Pero en conclusión yo diría, hoy tenemos un sistema de precedentes, digamos, de la superintendencia, que uno dice, ¿cómo ve la superintendencia el conflicto de interés? Y además aquí hay que agradecerle y reconocerle, Mónica, y se lo digo en público y en privado a usted y a todos los funcionarios de la superintendencia, el esfuerzo en la construcción académica. A veces esas providencias, digamos, además de pedagógicas y de claras, terminaban siendo un artículo. ¿Sí? Un artículo sobre cómo entender los deberes de los administradores, cómo entender el abuso, cuáles eran las líneas del abuso del minoritario y por qué. Solo aquí una preocupación que se las dejo, y es el tema de la vinculación de precedentes entre precedentes jurisdiccionales de la propia entidad, donde se repite y se repite ella misma, ¿verdad? Y el hecho de que uno repita muchas veces las cosas no significa que sean ciertas, sino para darle certeza, o con el lenguaje que estoy empleando. Pero adicionalmente viene el tema de la mixtura con las facultades administrativas, ¿verdad? Y es que allí encuentra uno que normalmente el apoyo es, el precedente es un oficio, y mi pregunta es, ¿un oficio puede ser un precedente para soportar una decisión judicial? Dejo simplemente el interrogante planteado para que el doctor Andrés lo resuelva. Sí, precisamente sobre ese difícil y ese peso de ser juez y de alguna forma parte, también lo de alguna manera. ¿Usted cómo lo ve? Ese rol que tiene la superintendencia en los dos sentidos, como la doble camiseta, que además en temas de competencia la Corte Constitucional, digamos que lo resolvió, pero no sé si ha quedado como de alguna forma en un limbo en el caso de las sociedades. Bueno, lo primero que debemos empezar por decir es que en materia de derecho comparado, la superintendencia social es un bicho raro, ¿no? Somos uno de los pocos países que tiene una autoridad
estatal de fiscalización de las sociedades cerradas. Todos los países tienen una fiscalización de las sociedades abiertas, porque está la obra público, la SEC y todo lo demás, pero me acuerdo cuando el doctor les traía gente afuera, eran 2 horas explicándoles qué hacía la superintendencia. O sea, ustedes son funcionarios administrativos que velan por sociedades cerradas. Y como digo, ¿qué? Para eso están los jueces, o sea, que son los que velan por los problemas de agencia en los países del primer mundo y pues en el resto del planeta. Entonces, pues obviamente Colombia pues, fue su respuesta en los años 30 ante la falta pues, de recursos de la rama judicial, crear un supervisor de las sociedades cerradas. Y sí, es problemático cuando estamos en la superintendencia, nosotros se acuñó pues, el famoso término de la muralla china. Era que literalmente José Miguel y yo nos encontrábamos en el almuerzo, pues teníamos que hablar de fútbol, porque no había de qué más, porque de los casos no se podía hablar, porque además había casos que estaban en la una y en la otra. Eso sí, no sé si habré hecho bien o mal, pero yo sí traté siempre de respetar al presidente judicial. El funcionario judicial manda a funcionario administrativo. Entonces, si había ya una decisión jurisdiccional en un sentido, pues la decisión administrativa no debería ir en un sentido contrario a la que ya había tomado el juez. Entonces, sí creo que es problemático y que es necesario reforzar, más allá de lo que dice la sentencia, la sentencia de la Corte sobre cómo se maneja esa segregación de funciones. En la práctica, luego sobre mi primera intervención, hay que proteger al delegado, a ese delegado que está ya administrando justicia con estabilidad, con independencia, que pueda pues ser, así sea su jefe funcional, sea el tribunal, pues tiene un jefe que es el superintendente, entonces hay que brindarle de responsabilidad a eso. Más cuando hay procesos de única instancia, hay derechos sociales que no debería haber. Por ejemplo, hoy me parece supremamente grave que el proceso de levantamiento del velo societario, en una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pues fue un proceso de única instancia. Eso es un peligro. Con el mayor la presión que tengo a las supersociedades, así sean las supersociedades, la decisión más trascendental de derechos sociales es levantar el velo de una sociedad, no tiene segunda instancia. Y lo dice de Mónica Semillas. Yo fui el demandante en Mónica y eso fue un proceso de primera instancia en su momento, porque en ese momento no había debate, creo que es un proceso de segunda instancia. Entonces, si va a haber procesos societarios de única instancia, ahí hay que poner el ojo y hay que blindar nuevamente, insisto, a esos delegados. Perfecto. Creo que vamos a tener que terminar precisamente en el punto más álgido, pero rápidamente, ¿deberíamos tener juez especializado y tribunal especializado o deberíamos continuar con la superintendencia y tener un órgano especializado de cierre como un tribunal, una sala especializada en el tribunal? Mónica. Pues Juan Guillermo, realmente pues, haciendo digamos que referencia a todo lo que han dicho pues, quienes se han sentado en este panel en el transcurso de la mañana, creo que es muy importante que exista independencia de quien tome las decisiones judiciales, independientemente de si está en la rama judicial o en la rama ejecutiva. Y en la medida en la que se pueda garantizar la independencia del funcionario de la Superintendencia de Sociedades que ejerza funciones jurisdiccionales, pues digamos que se estaría respetando ese principio de separación de poderes, que es muy importante. Entonces podría haber un refuerzo legislativo en el sentido de dar ciertas garantías a ese funcionario de carácter administrativo, que lo blinde, digamos que de la influencia política que pueda llegar a tener su superior jerárquico por ser pues, delegado del presidente de la República y estar en la rama ejecutiva del poder público. Ese sería, digamos, que un camino que podría tomar el legislador. Otro camino podría ser definitivamente la creación de unos jueces especializados en materia comercial y societaria, pero yo creería que más importante que eso es un tribunal, una sala especializada en materia societaria y comercial en el Tribunal Superior de Bogotá, a la que puedan llegar estas decisiones de primera instancia de la Superintendencia de Sociedades y pues que sea este tribunal con jueces especializados el encargado de ser
digamos que coherente en materia de precedentes y de resolver cualquier tipo de desviación que tenga la superintendencia en sus interpretaciones. Ese sería, pues, digamos que... Y Juan José, de esas opciones que plantea Mónica, ¿cuál convendría más? A ver, yo creo que esto es un conjunto de cosas. Si bien las normas, digamos los decretos de la OCDE, o yo lo llamo así, decretos de la OCDE sobre los superintendentes, apuntan a dar, digamos, claridad o eficiencia en los procesos de designación, digamos, no han sido suficientes, y hay que decirlo así de claro. Entonces, las superintendencias, no solamente las sociedades, sino todas las superintendencias, deben ser entidades técnicas, ¿verdad? Y en esa medida lo que hay que hacer es proteger el carácter técnico de las superintendencias, y yo me atrevería a decir, ese carácter técnico debería llegar hasta las delegaturas, para que las delegaturas sean fundamentalmente desempeñadas por personas con experiencia y con conocimiento. Eso es uno. Dos, nosotros intentamos en el año 89 la jurisdicción de comercio, que por distintas razones no funcionó, tal vez solamente en Bucaramanga, y por allá en un caso aislado en Medellín, y al año lo cerraron. Uno podría definir vía administrativa en los temas del Tribunal de Bogotá, por ejemplo, crear unas salas, eso no se mete una norma, crear unas salas para que esas salas conozcan de temas de carácter mercantil y así se desarrollen. Yo creo que es un poco. Y quiero terminar con una anécdota. En el año 98, muchos ni siquiera se habían graduado, habían nacido. En el año 98 yo fui designado por el presidente delegado, en ese momento de procedimientos mercantiles. Listo. Bueno, y me desempeñé hasta el 2005, los que me conocen. En el año 2000, un buen día recibí una llamada. Yo era nominado por el presidente y designado por el presidente. Y recibí una llamada de un gran maestro de Derecho Procesal. Y me dijo, Juan José, cuénteme una pregunta. ¿A usted alguna vez el presidente de la República o el ministro, quienes son los nominadores, lo han llamado para hablar de un negocio? Y mi respuesta es, no se atreven ni que lo hagan. Y él me dijo, ya sé dónde está el problema. Usted es el independiente, el cargo no lo es. Cierro comillas. Y bueno, con eso último, no le dejaron otro. Y con eso último, Andrés, ya para cerrar, ¿cuál de esas opciones es, tomando esa experiencia personal, cuál es realizable? No, por supuesto sería deseable, no conviene, no es deseable que las autoridades administrativas tengan funciones jurisdiccionales. Eso lo tengo claro, absolutamente claro, y por eso les digo que me arrepiento de lo que escribí. Y coincido totalmente con el doctor Tovar y con el doctor Ibarra en que eso es absolutamente inconveniente, pero pues las realidades de nuestro país hacen inviable en este momento la creación de la jurisdicción especializada en comercio. Si la rama difícilmente puede arreglar los ascensores del Palacio de Justicia de Cali, pues menos va a poder crear una jurisdicción especializada que sea capaz de absorber el volumen de conflictos societarios que hay. Entonces, no es deseable la asignación de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, pero es lo único, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y por estos minutos que nos regalaron. Gracias a todos por la paciencia y feliz almuerzo. Bueno, cuando terminemos los últimos, el cierre.